Vamos a Sí, empezar profe. con teodolito. El teodolito simplemente vamos a decir por ahora, después vemos cómo es. Es un instrumento que nos sirve para medir ángulos. Originalmente es un instrumento cuya finalidad era exclusivamente la de medir ángulos. Con el tiempo fue cambiando el uso, digamos, con la tecnología, y se fue generando una serie de anexos y de usos que hicieron que hoy sea un aparato, digamos, lo más completo para el trabajo de campo. Hoy en día lo que denominaba teodolito se llama estación total, justamente por la capacidad de hacer muchas operaciones, es que se la denomina estación total. El teodolito es de origen europeo, que se basa en instrumentos muy antiguos como la dioptra o el polimetrum. Eran aparatos muy sencillos que se utilizaron o se idearon, digamos, para poder medir ángulos. Si nosotros nos imaginamos que medir un ángulo horizontal es obtener direcciones hacia dos puntos, desde un punto de estación, o sea, un lugar en que uno está apoyado con ese aparato, apunta con un anteojo hacia un vértice, y toma la lectura que hay sobre una especie de círculo graduado, ya vamos a verlo bien en detalle, que tiene que estar perfectamente horizontal. Ese círculo graduado por 360 grados, como si fuera un transportador de lo que se usaba en primaria, nada más que con 360 grados. Ese instrumento básicamente es un teodolito, es un transportador con una mira de puntería o con un anteojo telescópico más moderno, y que nos permite definir direcciones desde la estación donde uno está hacia un punto cualquiera. Esa dirección la medimos sobre ese círculo graduado en grados, minutos y segundos. Después giramos y apuntamos al otro vértice, y de la misma forma obtenemos grados, minutos y segundos. El ángulo que hay entre esas dos direcciones con respecto al punto de estación, o sea, en el lugar del punto de estación, respecto de esas dos direcciones, es la diferencia de esas dos lecturas o de esas dos direcciones. Vamos a ver ahora otro. Vamos a compartir esto y vamos a ver ahora otro archivo donde vamos a ver directamente cómo eran esos rudimentarios teodolitos. Profe, el archivo que hice clase 3. Sí, clase 3. Bueno, los primeros, yo les hablé hace un ratito del Polimetrum, que apareció en el año 1512, y en otros lugares, esto fue en Alemania, en otros lugares como Grecia o Roma se usaba lo que se denominaba dioptra, y en Roma se denominaba groma. Eran instrumentos muy parecidos. Fíjense, la groma, que es lo más rudimentario que había, era una especie de vara que se colocaba perpendicular con una forma de L. Sobre ese brazo de la L habían
4 pesas que pendían de 4 hilos en una especie de cruz perfectamente, o lo más perfectamente perpendicular posible. Entonces, se colocaba en la estación, este punto sería la estación, o sea que en el centro, esta cruz, el instrumento se clavaba al lado y se giraba hasta que el centro de la cruz caía sobre el punto estación, con una pesa también. En los extremos tenía hilos, en los 4 extremos, hilos. Si un observador desde atrás de este instrumento lograba visualmente la coincidencia del hilo anterior, el que estaba más cerca de él, con el hilo posterior, el que estaba sobre el lado opuesto de esta varilla, y después un segundo operador colocaba un jalón o una varilla para que el observador le indicara en el momento en que los 2 hilos se superponían y se superponían con la varilla, lo que estaba generando era una alineación desde el punto estación, el punto C, con la varilla que tenía que materializar el punto D. Si después quería levantar 90 grados y colocar otra varilla en el vértice A, con lo cual tenía 90 grados en este ángulo, el ángulo entre las 2 alineaciones desde la estación, lo que hacía era colocarse en este lado, se corría hacia la derecha y hacía la superposición de esta línea con la que estaba en el lado opuesto de la otra varilla, con el jalón o la marca, el señal, que otro ayudante colocaba en el vértice A. De esta forma se generaba un ángulo de 90 grados. La groma lo que hacía era justamente eso, generar ángulos de 90 grados, nada más. Pero después hubo quienes le agregaron, este es el caso de la dioptra y el caso del polimetrum, un círculo graduado como este que se ve en el polimetrum o el que está aquí arriba en la dioptra. Con lo cual se empezó a poder medir ángulos de distinto valor, o sea, 90 grados. La groma actuaba como si fuera una escuadra óptica, que no tenía círculo graduado. En cambio, estos otros 2 elementos, o rudimentarios aparatos, lo que permitían era poder medir ángulos de valores distintos de 90 grados. La forma de hacer esto era a través de una pínula. Ya no estaban estos hilos con las pesas, con las cromadas, sino que lo que tenían era una pínula. Una pínula es como una mira de puntería, similar a la que tienen los rifles o las pistolas, que tanto en el polímetro como en la dioptra. Lo que hacía era una línea muy, muy fina, o un hilo muy fino que estaba en un extremo, se alineaba con una ranura vertical en el otro extremo. Podía estar la ranura en el lado ocular, donde el observador coloca el ojo, o estar en el lado opuesto. El tema es que haya el hilo vertical, que es un alambre, un cabello, y una línea, una abertura vertical, una ranura vertical en el otro extremo, para que uno, alineando el hilo con la ranura, podía continuar esa alineación, y al frente, en la continuidad de esa línea, se colocaba un jalón. Pero con la ventaja de que uno giraba 10 grados sobre este transportador, 10, 20, 30, 35 grados, lo que fuera necesario, y podía generar ángulos. No solo generar ángulos de 90, sino generar ángulos de cualquier valor. Son los 2 elementos muy, muy similares. Lo que es importante para estos elementos, lo que era muy importante, era que este círculo estuviera vertical. Y para que este círculo estuviera vertical, al estar, fijado al soporte, este círculo tenía que estar muy horizontal y el soporte vertical, de manera tal que
estemos proyectando el ángulo sobre un plano horizontal. Acá vemos más o menos en lo que les había explicado hace un ratito con el otro apunte, cómo se mide un ángulo o en qué consiste la medición de un ángulo horizontal. Una referencia, que es una línea de donde se mide, en este caso, en esta figura es la línea OA, una amplitud, que es el valor angular, la magnitud, y un sentido que es el sentido de giro. Por norma, se gira siempre de izquierda a derecha, o sea, siempre en sentido horario, cuando se van a medir ángulos. ¿Por qué? Porque los círculos horizontales, esos círculos que tenían la dioptra o el polímetro, esos círculos están colocados en forma horizontal de tal manera que el crecimiento de 0 a 360 es en el mismo sentido horario. Bueno, los distintos ángulos que se pueden medir son ángulos internos, que es este que está marcado aquí, este de 60 grados es el lado interno. Pero si yo marco el suplemento, o sea, lo que hay afuera, son lo que se denominan ángulos externos. Y otro, un ángulo se puede medir también en sentido opuesto, pero hay que, digamos, en sentido antihorario, pero la norma es medir siempre en sentido horario. Por eso acá se lo llama también interno derecho, cuando se lo mide, y de flexión derecho, cuando se los mide en distintos sentidos. De todos modos, nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre la forma para darse cuenta, si estoy midiendo en el sentido que corresponde, es que el ángulo que está a la izquierda, o el valor angular de la dirección que está a la izquierda, tiene que ser menor que el valor angular de la dirección que está a la derecha, porque siempre se resta desde la dirección hacia la derecha menos la anterior, la que se midió, se orientó primero. Es decir, volviendo a la figurita anterior, la dirección OB tiene que tener un valor mayor que la dirección OA, porque la dirección OA es la referencia. Entonces, sea 0 grados la dirección OA o sea 25 grados, siempre la dirección OB tiene que ser mayor. Es una norma para medir que es la que se utiliza en topografía y después en los cálculos. Bueno, esas líneas de referencia puede ser el norte o sur magnético, puede ser el norte o sur geográfico, o un norte o sur arbitrario. Si nosotros decidimos respecto de qué referencia medimos, eso no quiere decir que no exista una forma única universal de medir, que es respecto del norte geográfico. Esa medición respecto al norte geográfico es la que se hace cuando uno se apoya en redes geodésicas que tiene cada país. En ese caso, esas redes geodésicas están orientadas con la dirección norte-sur geográfica. O sea, no se utiliza una brújula para determinarlo, sino la forma en que están generados los paralelos y meridianos. Bueno, el norte magnético es aquel que se genera por el magnetismo propio de la Tierra, pero cuando uno mide respecto del norte magnético, tiene que recordar que no coincide con el norte geográfico, lo mismo en el sur. En consecuencia, los valores medidos con norte magnético van a diferir de los medidos con norte geográfico, y hay un valor que se llama declinación, que es la inclinación que tiene la aguja de la brújula de acuerdo al lugar del planeta en el que estemos. Cuando hacemos una medición con un sistema arbitrario, con un
una referencia arbitraria, la fijamos nosotros. Vamos a suponer que yo quiero medir algo que no tengo que incluir dentro de una carta topográfica o de una cartografía oficial, sino que quiero hacer un mapa o medir para generar un plano para uso propio, para orientar una edificación dentro de una parcela o orientar un edificio dentro de un cuadro de un campo. Ahí puedo fijar yo el norte, puedo decir, bueno, la referencia, no el norte. Si la referencia, digo, es un lado de esa parcela, una línea de esa parcela, un lateral, entonces es lo que se llama un sistema local, una referencia local, o sea, propia, personal o arbitraria, como se la define aquí. Según los casos puede ser necesario acudir a una referencia general. En ese caso necesitamos recurrir a la geodesia, que nos da los puntos de referencia que nos van a fijar o van a vincular nuestra medición con el norte, el verdadero norte geográfico. Bueno, hay formas de medir directamente cuando medimos, una forma que se llama medición directa. Cuando nosotros medimos, supongamos que tenemos un polígono de 4 o 5 lados, la forma directa de medir es cuando uno se va colocando en cada uno de los vértices de ese polígono y va midiendo los ángulos internos. La forma indirecta es cuando desde el interior, de un punto determinado, en el interior o en el exterior de ese polígono, yo voy relevando todos los vértices del polígono. Y después, mediante cálculos, obtengo los ángulos. Eso sería una forma indirecta, porque yo no voy a sentar en cada vértice y medir el ángulo, sino que le voy a dar coordenadas a cada vértice desde un punto determinado y dentro de un sistema que también puede ser arbitrario o general, y en ese caso después los ángulos y las distancias entre cada vértice las voy a sacar o las voy a calcular y voy a obtener valores a partir de los que medí, pero no medí directamente esos ángulos ni esas distancias. Bueno, además de esos elementos antiguos, se pueden medir ángulos con cinta, se pueden medir con brújula, con sextante, bueno, hoy en día con teodolito o con estación total. Y si hablamos de una medición indirecta, la medición indirecta más en uso hoy en día y más precisa es la toma de coordenadas con GPS. Es decir, que yo puedo darle coordenadas a un polígono cualquiera, con una estación total, con un teodolito, pero también le puedo dar directamente con un GPS. Si yo con un GPS le doy coordenadas, directamente, después también los ángulos los calculo por la distancia por diferencia de coordenadas, y los ángulos los calculo aplicando relaciones trigonométricas. Por ejemplo, con cinta. Nosotros podemos replantear un ángulo recto con la conocida relación que usan los albañiles cuando cuadran las líneas para hacer los cimientos de una casa, que es aplicar el teorema de Pitágoras en la relación 3, 4, 5. Supongamos que nosotros estamos en la línea OA, tenemos una línea y queremos levantar una perpendicular, desde la línea OA queremos levantar una perpendicular OB. Bueno, para que sea perpendicular yo tendría que medir desde el vértice O 3 metros y tener con una cinta esta distancia marcada. Desde el siguiente, desde este punto, mejor dicho, o sea, desde este punto de aquí, el punto B, yo con otra cinta, ubicada a 4 metros, con otra cinta estiro hasta que hasta que el valor de los 5 metros se me junte con la cinta que tengo desde O
con 3 metros. Cuando los 5 metros, las dos cintas, la que tiene marcados 3 metros y la que tiene marcados 5 metros, se juntan, en ese lugar yo tengo el punto A. Quiere decir que en ese momento entre A, O y B tengo los 90 grados. Generalmente en la práctica, ¿cómo se suele hacer? Se coloca una ficha en este lugar, en el vértice O, se engancha la cinta de arimesor tiene un anillo en el extremo, se engancha la cinta ahí, se estira 3 metros sobre la línea OA, la línea desde la cual quiero levantar la perpendicular. En el vértice A se coloca otra ficha, se pasa la cinta por detrás de la ficha que está en A, a los 3 metros, y después, cuando llegamos a los 9 metros, o sea, perdón, a los 8 metros, que serían estos 3 más estos 5, estiro otra cinta desde O con 4 metros y cuando se me junta con el extremo de 9 metros tengo el vértice B. Es decir, lo puedo encarar de una u otra forma. Lo importante es que genere este polígono 3, 4, 5. Otra forma, en este caso lo que estamos haciendo es generar un ángulo. Generar un ángulo de 90 grados. Sería la misma situación que con una escuadra óptica yo genero un ángulo a partir de la condición que tiene la escuadra óptica, que es la de 90 grados nada más. O, como vimos en primer lugar, el primer elemento con que se midió, la broma. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito medir un ángulo con una cinta? Bueno, tengo este ángulo, el ángulo con vértice en A, necesito averiguarlo. Mido una distancia. Quiero conocer el ángulo en A, entonces, entre los lados AN, N es una alineación, o sea, no tiene un vértice, o hay un vértice alejado, y AM. Medimos dos longitudes cualquiera, sobre los lados AC, el lado N, AN, y otra longitud AB, y aplicando el teorema del coseno, que es este que está aquí, nosotros podemos saber el coseno de A y en consecuencia el valor del ángulo en A. Porque, ¿qué pasa? Tenemos el lado, la distancia B, tenemos la distancia C, y tenemos la distancia A, porque una vez que generamos esta distancia B y esta distancia C, la dejamos marcada con una ficha y medimos el valor que nos da la distancia BC, que vamos a llamar acá A. Es decir, que nosotros, poniendo dos valores arbitrarios sobre las dos alineaciones y midiendo el tercer lado de este triángulo, aplicamos teorema del coseno y podemos obtener el ángulo. Esta una forma que tiene bastante precisión para determinar un ángulo si no tenemos con ningún instrumento especial para medirlo. Bueno, vamos a volver ahora a el otro apunte. Ahora sí, volvemos al teodolito. Nosotros, ahora que sabemos más o menos los rudimentos del teodolito, cuáles fueron sus antecedentes, sus antecesores, vamos a empezar a entrar de lleno en este instrumento que nos va a servir para medir los ángulos. Básicamente es la misma forma, el mismo fundamento con que se miden los ángulos con la estación total, que es lo más moderno. Lo que varía es que a la estación total se le agregan, a causa de la electrónica, las posibilidades de generar valores, no solamente de medir, sino de calcular, de dar resultados en base a los valores medidos.
Además de que me permite medir las distancias en forma electrónica, con lo cual las mido con una alta precisión. Este es el esquema al que responde el teodolito. Un círculo horizontal, como veíamos en los antiguos elementos de medición. Un eje vertical, que está perpendicular al plano que contiene el círculo horizontal. Un círculo vertical, porque el teodolito ahora, la groma, el polímetro no me permitían medir ángulos verticales. Pero el teodolito agrega al círculo horizontal un círculo vertical, que además le permite medir ángulos verticales. Ese círculo vertical está a 90 grados con un eje horizontal. Ese eje horizontal, que acá se ve como HH, tiene que ser perpendicular al eje vertical, que a su vez es perpendicular al círculo horizontal. Y por último, ¿con qué hacemos puntería? Ya no con la pínula, ese elemento muy rudimentario, con una mira de pistola o de fusil, sino que lo que se usa es un anteojo telescópico. Ese anteojo telescópico gira 360 grados alrededor del eje horizontal. El círculo vertical está fijo. Entonces el anteojo, al girar hacia arriba o hacia abajo, lo que está haciendo es marcar un ángulo que se ve en este pequeño quiebre de la línea. Nos está midiendo el anteojo un ángulo vertical. O sea, respecto de la visual horizontal, nos está generando un ángulo beta vertical, que es el ángulo hacia donde está ubicado el punto que estoy bisectando. Vamos a ver de qué se trata bisectar, al punto al que estoy apuntando. Entonces tenemos un eje vertical perpendicular al círculo horizontal, un eje horizontal perpendicular al eje vertical, y un tercer eje que se llama eje de colimación, que es el eje del anteojo, es el eje de puntería. Además de un círculo vertical. Eso es básicamente un teodolito hoy. Y después está forrado, digamos, con un cuerpo en donde van todos los elementos que hacen que funcione el aparato. Entonces, si lo vemos hoy, temáticamente, esta es la figura. Tenemos el eje vertical, que es este que está marcado en este sentido, un eje horizontal, que es el que está definiéndome la perpendicularidad con el eje vertical, alrededor del cual gira el anteojo. Este anteojo gira, que es este aparato, gira alrededor del eje horizontal. Aquí estaría ubicado el círculo vertical, que está fijo, y aquí adentro, en esta parte, está ubicado el el círculo horizontal. Después vamos a ver que acá hay un montón de elementos. Esto es lo que se considera la base, esta parte, la base del teodolito, la que va adherida al soporte. Y estos son una serie de tornillos y elementos que vamos a ir viendo en detalle, pero que sirven para hacer la puntería, para girar el aparato, para fijarlo cuando está en una posición, tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical, que vamos a ir viendo de a poco. El telescopio, bueno, el círculo horizontal y el círculo vertical son círculos de cristal. Originalmente eran círculos de cristal, grabados con 360 divisiones, correspondiente a los 360 grados. Hay teodolitos que son centesimales y entonces tienen 100 divisiones en el círculo, pero en la mayoría, en nuestro país usamos, y en la mayoría del planeta se usan los de 360 grados, los teodolitos hexadesimales. Decía, bueno, los dos círculos son de cristal grabado. Con el tiempo, cuando aparecen los teodolitos electrónicos, lo que se hace es que en vez de haber un círculo real,
visible, palpable, lo que hay es un código de barras que una lectora de código de barras interna del aparato va tomando distintos valores de acuerdo a lo que está leyendo sobre ese código de barras. En consecuencia, eliminan el círculo vertical y el círculo horizontal de manera tal de simplificar la lectura y hacerla más confiable. Esos son los teodolitos electrónicos. En esta parte, que es la base del teodolito, esta parte va fija al soporte. Lo que gira es esta parte superior. Esta parte superior que gira, digamos, desde aquí hasta acá, todo esto, se lo llama alidada. La alidada, que es una palabra árabe, indica algo así como lo que gira, la parte móvil. Y esta parte inferior, la base, está sujeta a lo que se llama un trípode. Un trípode que es similar a los trípodes que se usan para las cámaras fotográficas, las cámaras filmadoras de gran tamaño, para dejarlas rígidas. Bueno, es un trípode similar, nada más que más robusto y un poco más grande. Y ahora, un poquito más adelante, vamos a ver cuál es el sentido de ese trípode: mejorar o permitir una fácil puesta en estación. Vamos a ver de qué se trata el proceso de puesta en estación. En este aparato vamos a ir viendo algunas de las partes. Bueno, ya vimos lo más importante, que son los tres ejes, y vamos a recordar qué condición tiene que cumplir esos tres ejes. El eje vertical, se lo llama eje vertical o eje principal, tiene que estar perpendicular y coincidente con la normal del lugar. Es decir, si yo cuelgo una plomada desde el centro del teodolito, tiene que ser la continuidad del eje vertical. O sea, la cuelgo desde abajo del teodolito, ¿no es cierto? En el centro tiene que ser la continuidad del eje vertical. O sea, que es la normal del lugar, la que generamos con la gravedad. ¿Cómo se logra eso? Con un elemento que está aquí en el interior, que está designado como número 4, que es nivel tubular. Es un nivel tubular. Además, es un nivel como el nivel de albañil, ¿no? Pero con mucha más sensibilidad. Además, cuentan adheridos a la base, en este caso no se ve, estaría del lado opuesto, con un nivel esférico, ese mismo que vimos en la clase primera sobre para utilizarlo con la verticalización de escalones, que es un nivel menos sensible que el tubular, pero que nos permite una primera aproximación a la vertical o a la normal. El eje horizontal tiene que estar a 90 grados y el eje de colimación tiene que girar en un plano vertical que sea perpendicular al eje horizontal. Esas son las condiciones de fabricación. Cuando un teodolito se fabrica, se lo fabrica con esas condiciones. Bueno, el anteojo. El anteojo consta de una lente objetivo, una lente ocular, una o más lentes de enfoque. En algunos casos llevan unos prismas para garantizar la horizontalidad. No lo tomemos como de general, porque no todos lo llevan. Y lo que se llama retículo. El retículo, que es una plaqueta de cristal donde hay una cruz. Es la cruz de una mira de puntería similar, que es con la que se hace la puntería o la bisección del objeto al que vamos a apuntar o desde el cual vamos a medir una dirección. El ocular y el retículo están dentro de una parte móvil. Como ven acá, una parte que se puede desplazar. Este es el eje de colimación.
que sería donde uno coloca el ojo, digamos, la pupila. Entonces, este elemento se desplaza hacia adentro o hacia afuera para generar una buena visión, buscar la visión, para que yo vea con nitidez el objeto, y eso depende de mi calidad de la visual propia y de la distancia a la que está el objeto. Entonces eso se gradúa de 0 a paso infinito, pero este movimiento hace que se pierda a veces, o sea, justamente por ese, se privilegia la nitidez del objeto que se está observando, y eso hace que se desajuste la nitidez de la cruz que está en esta placa de vidrio. Por lo cual el anteojo tiene dos posibilidades. Una de garantizar o de provocar la nitidez del objeto observado, y otra, con otro elemento distinto, garantizar la nitidez de la cruz pilar, porque para que podamos hacer una buena puntería, los dos tienen que estar perfectamente nítidos y definidos, tanto el objeto observado como la cruz. Entonces, este anteojo, esto es el anteojo. Fíjense que aquí al costadito del anteojo hay lo que parece ser un anteojo más pequeño, se lo llama anteojo microscopio directamente, o anteojo de lectura. Es un anteojo que lo que me permite es, una vez que yo apunté con el anteojo principal, poder leer lo que estaría marcándome el índice sobre el círculo graduado, tanto horizontal como vertical. Es decir, que esa lectura que yo voy a tomar es el valor de la dirección. Para poder tomarla con la mayor precisión posible, eso posee un nonio que se ajusta, o sea, se varía su posición con un tornillo, que es el número, a ver si acá está de este lado, el 11, sí. Este tornillo que está acá. Este tornillo que está acá lo que hace es mover el nonio. Ese nonio está afectando no solo a las lecturas verticales, sino a las lecturas horizontales. Ya vamos a ver que adentro de ese anteojo de lectura vamos a ver dos ventanas, y en algunos casos tres ventanas. Una ventana que me observa el círculo horizontal, otra ventana que me observa el círculo vertical, y esos dos círculos están graduados solamente grado a grado, o sea, no tienen decimales de grado o porciones de grado. No tienen minutos ni segundos. Entonces los minutos y segundos los voy a leer en la tercera ventana, que es la que maneja el nonio o a través del tornillo micrométrico. Es decir, que el tornillo micrométrico me va a permitir medir minutos y segundos, porque lo que me da la lectura o la observación del círculo vertical es solamente los grados. Bueno, vamos a ir sobre esta parte. Nosotros sabemos que estos círculos están encerrados, tanto el vertical como el horizontal. Entonces lo que necesitamos es iluminación para poder verlo. Entonces, los teodolitos, esto es un teodolito de los que se denominan ópticos mecánicos. O sea, acá no hay electrónica, son de los más antiguos. Tienen una ventana que está en uno de los montantes. Estas dos barras que materializan parte de la alidada, se los llama montantes. Sobre uno de los montantes hay una pequeña ventanita circular con una tapa, que es esta que se ve aquí levantada. Esa tapa tiene un espejo, de manera tal que yo la puedo orientar en cualquier sentido, la puedo mover hacia arriba o hacia abajo, hacia izquierda o a derecha, y esa tapa me va a permitir darle ingreso al sol, o a la luz del sol, al interior, para que se pueda ver el círculo. Porque si esta tapa está cerrada, desde el anteojo de lectura yo no puedo ver absolutamente nada porque no hay iluminación. Sí poseen algunos o muchos de los teodolitos
un sistema de iluminación artificial, para el caso de que haya poca luz, con baterías que va agregado al costado, y de esa forma, si no tengo demasiada luz del sol, lo que puedo hacer es mejorar la iluminación con una iluminación artificial. Siguiendo con lo que tenemos acá, fíjense que aquí arriba, este es el anteojo, entonces aquí arriba del anteojo y en la parte inferior hay miras de puntería. Miras de puntería similares a la pínula que vimos antes, o otro elemento que se llama colimador, que son para apuntar desde afuera. ¿Y por qué hablo de apuntar desde afuera con el anteojo? Si uno va a observar un jalón que está a 10 metros, si uno quiere el campo visual que uno tiene observando por el anteojo, o sea, desde el anteojo, porque yo estoy observando desde el anteojo, el campo visual que tengo es muy reducido. Entonces, si no le apunté desde afuera lo más aproximadamente posible al jalón, voy a estar mirando a un costado o al otro costado, y si estoy mirando con los verticales, pues estoy mirando hacia arriba o hacia el piso. Entonces, para compensar ese reducido ángulo de visión que tiene el anteojo, lo que se hace es apuntar primero desde afuera. Entonces, con una mira, una pínula, una mira de puntería o un colimador, lo que se hace es apuntar desde afuera del jalón. Si yo apunto bien hacia el jalón desde afuera, lo más seguro es que cuando mire por el anteojo, voy a tener el jalón en ese reducido campo de visión del anteojo. Bueno, esta es la mira. Ya sea que apunte en sentido, o sea, que gire la alidad en sentido horizontal o en sentido vertical el anteojo, ese giro en los teodolitos está frenado en algunos por lo que se llama un tornillo de fijación. Entonces, cuando yo apunté con la mira externa al jalón, como decía recién, para poder verlo en el campo del anteojo, yo apunto hacia el jalón con la mira externa y lo que hago es fijar el movimiento, tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical. O sea, yo lo que tengo que hacer es detener la alidada y detener el anteojo en la posición en la que me quedó apuntando hacia el jalón o hacia el punto objetivo de mi medición. Para eso existen tornillos de fijación. El 12 es un tornillo de fijación del anteojo, es decir, que yo aprieto este tornillo, o lo giro, digamos, y el anteojo ya me queda en esta posición o en la que haya fijado yo. Cuando fijo este otro tornillo, el 10, perdón, movimiento, no, voy a estar fijación anteojo. Bueno, de este lado no está en este teodolito que han dibujado acá. Hay otro tornillo que se llama fijación de la alidada. Es un tornillo que lo que hace es detener el movimiento horizontal, el giro horizontal de la alidada. Ahora bien, cuando yo observe por el anteojo, afuera lo tenía apuntado, pero en el campo del anteojo no lo voy a tener cortado por la cruz, la cruz filar. Entonces, ¿cómo me aproximo dando pequeños giros en vertical o en horizontal hacia el jalón que tengo en el campo visual, pero que no puedo apuntarle soltando los tornillos de fijación, o sea, no puedo apuntarle groseramente. Entonces lo que se hace es, bueno, lo que vienen los teodolitos son dos tornillos. El que está sobre el montante generalmente es el de pequeños movimientos del anteojo, y el que está en la parte inferior es el de pequeños movimientos de la alidad. Generalmente la mayoría de los teodolitos está ubicado en esta posición, este tornillo, pero bueno, en este caso lo han dibujado, es un modelo sui generis, que lo han dibujado en esta posición tal vez para mostrar mejor
alguna de las cosas que se puede mostrar todo, porque los tornillos están repartidos todo alrededor del aparato. Entonces, los dos tornillos de pequeños movimientos lo que hacen es pequeños desplazamientos hacia arriba o hacia izquierda y derecha, hacia arriba y abajo, hacia izquierda y derecha, hasta que yo logre apuntar perfectamente al jalón desde el cual quiero medir una dirección o arrancar con una dirección. Hay más para agregar a esto, ya lo vamos a ir viendo cuando veamos otro modelo de teodolito, pero quedaría esta parte de acá, que es esta parte es la base, esta es la que va fija al trípode, y que tiene una especie de platina abajo, una placa de metal, muy rígida obviamente. Estos aparatos originalmente eran todos de metal, en la actualidad hay muchísimo plástico, por una cuestión de costo y de peso. Entonces esta placa inferior es la que va fijada al trípode. Y entre esa placa que va fijada al trípode y el teodolito, hay tres denominados tornillos calantes. ¿Qué son tornillos calantes? Están ubicados a 120 grados uno de otro y me permiten, digamos, bascular hacia un lado o hacia el otro, hacia adelante o hacia atrás, digamos, en cualquier sentido, bascular la parte superior del teodolito. ¿Para qué? Para que yo pueda en algún momento definir que el eje vertical del aparato, el eje de giro, el eje principal, esté perfectamente vertical. Entonces lo voy basculando hasta el momento en que llegue a esa posición de verticalidad. Verticalidad que me la da las burbujas del nivel esférico y también de la burbuja. Entonces estos tornillos tienen un movimiento muy reducido. Se toman de a dos y se giran, por ejemplo, dos hacia adentro, digamos. Se toman dos con índice y pulgar y se giran de manera tal que los dos pulgares vayan hacia adentro, por los dos índices hacia adentro, y eso hace que el movimiento se duplique en ese sentido, en el sentido que me están moviendo esos dos tornillos. Ya lo vamos a ver esto en detalle en la presentación. ¿Y por qué duplico el movimiento? Para no agotar. Yo podría tratar de verticalizar moviendo uno solo de los tornillos, después otro y después el tercero. Pero si yo los muevo individualmente, en algún momento se me va a acabar el desplazamiento que tiene cada uno, el recorrido que tiene cada uno. Y probablemente se me agote el recorrido y no haya logrado la verticalidad. Entonces se trabajan primero de a dos y después se trabaja el tercero. Por eso cuando uno saca el teodolito de la estación total de su estuche, lo primero que tiene que observar es que esos tornillos estén más o menos en un término medio, es decir, que la separación que tengan desde la base digamos, a la parte que se agarra, se fija en alrededor del tornillo, y desde esta parte hacia la plaqueta de abajo, que haya más o menos la misma distancia, la misma separación, tanto arriba como abajo, de manera tal que nos garantice que los tornillos no están agotados en su movimiento. El anteojo ya vimos, bueno, aquí vemos tres modelos o tres evoluciones del teodolito. El teodolito óptico mecánico, que es este que vemos aquí. El teodolito electrónico, que ya vemos, hay menos tornillos y se agrega un display, o sea, que me permite una pantalla que me permite ver las lecturas ahí. Ya no tiene este anteojito de lectura que vimos acá. Estación total. La estación total me da el resultado del ángulo en este display. Y este tercero, que es la estación total, que es en esencia muy parecida al electrónico, con el agregado de un cuerpo que envuelve el anteojo. Fíjense que es este cuerpo que está aquí, que lo que tiene aquí es un distanciómetro. Tanto estos teodolitos, ven estos soportes que tiene de aluminio acá arriba
de los montantes, bueno, aquí se coloca lo que se llama un distanciómetro o un electrodistanciómetro, un elemento que me permite medir distancias en forma electrónica. A estos también se les adosa, se les puede adosar el electrodistanciómetro, pero la estación total ya directamente lo tiene incluido en su equipamiento. Por lo cual, esta estación me puede medir ángulos y distancias, y en este display ya no es que solamente me muestra lo que yo medí, sino que además me da resultados. Me da, por ejemplo, si yo le ingresé coordenadas, una vez que medí ángulo de distancia, ingresé coordenadas al punto de referencia, cuando mido ángulo de distancia, me va a dar las coordenadas del siguiente punto, de ese punto al que yo medí. O sea que tiene un procesador, un software. Acá vemos otro modelo de teodolito, este es un poco más, esta es una fotografía, un teodolito muy similar a los que tenemos en la cátedra, donde, bueno, esto es un soporte para llevarlo, porque son pesados y uno cuando se mueve de un punto a otro para medir tiene que llevarlo en la mano. Por eso todos tienen ese soporte. Entonces los ópticos mecánicos como este, como ayuda para ese transporte, llevan el soporte ya incorporado. Cuando los teodolitos óptico-mecánicos van a ser usados con distanciómetro, no llevan ese soporte, porque impediría colocar el distanciómetro que va fijado arriba de los montantes. Bueno, en este vamos a ver punto por punto, este dijimos que era el soporte, vamos a arrancar del número 1. El número 1 es plomada óptica. Plomada, ya vimos de qué se trata. Bueno, hay un elemento que se incorporó hace muchos años al teodolito, que es lo que se denomina plomada óptica. ¿Qué significa eso? Que es un pequeño anteojo desde el cual yo observo y me genera a 90 grados, tiene un prisma en el interior del teodolito, y cuando yo observo por este anteojo me refleja a 90 grados mi visual en la continuidad del eje vertical. En consecuencia, yo estoy viendo exactamente por qué punto sobre la superficie de la Tierra en la que apoyé el aparato o el trípode, ahí estoy viendo el punto por el cual pasa el eje vertical, o la prolongación del eje vertical. El número 2, bueno, se refiere a toda esta parte inferior del teodolito, lo que yo les decía como la base, y la base nivelante donde están los tornillos calantes. Este son 2 de los 3 tornillos calantes. El 3, espejo para iluminación horizontal. Bueno, este teodolito tiene un espejo para la iluminación horizontal y otro para la iluminación vertical. En general, los teodolitos vienen con una sola ventana, con un solo espejo o ventana, que ilumina ambos círculos. Directamente por medio de prismas, la luz que entra aquí se lleva al círculo horizontal. Los prismas que van reflejando el rayo de luz. Son muy pocos los que vienen con estos dos espejos. El que eliminan es el que está en la base. 4, leva de apoyo. Bueno, esto es para cuando uno quiere desprender la parte superior del teodolito, no tiene demasiada importancia que lo veamos. En algunas mediciones geodésicas de alta precisión, lo que se hacía era dejar la base en un punto para no variar la posición del punto sobre el que se hizo estación. Se saca la parte superior del teodolito, es decir, desde aquí, desde esta línea, hasta arriba, se saca toda esta otra parte y se lleva a otra base, a otro punto donde hay se coloca otra base. Pero no es algo que en este momento, o sea, que interese para esta materia. 5 palanquitas de fijación horizontal. Bueno, vieron que en el anterior vimos que había un tornillo de fijación
de la lidada, bueno, esa es en este caso es una palanca, una pequeña palanquita que fija la lidada. Basculamiento fino vertical, ese es el 6, es el tornillo de pequeños movimientos del anteojo. Visor óptico con punta de centraje, el 7. Esto es lo que se llama, este visor óptico reemplaza lo que sería la pínula o la mira de puntería. Es un colimador. En jerga topográfica se le llama colimador. Después vamos a ver cómo funciona. Pero cumple la misma función. Es un poco más, digamos, más fácil de ver o de utilizar. Una vez que uno se acostumbra, resulta mucho más práctico que la mira de puntería. 10 montura del objetivo, bueno, esto es parte de lo que es el anteojo, vamos a ir acortando para no ir llenando demasiado cosas que no tienen mucho sentido. Aquí está el espejito superior, este que se ve aquí apenas, el 15, es el tornillo micrométrico, que me permite ver los minutos y segundos del valor angular. 20, en este caso es conmutador de lectura para los círculos. Hay dos ventanitas que van a leer ustedes a través del anteojo de lectura, que es este que está aquí, el número 18, el microscopio de lectura. Hay dos ventanas que van a ver. Normalmente alcanza con ponerle a una ventana B corta y a la otra H para que sepamos que es vertical y horizontal. O sea que la que dice B corta está leyendo los grados del círculo vertical y la que dice H los grados del círculo horizontal. En algunos, una exquisitez, digamos, para que no se confunda, este tornillo que hay acá, o conmutador para la lectura de los círculos, lo que hace es tapar una o la otra de acuerdo al ángulo que yo quiera leer, para evitar confundir. Por ahí uno mira la jurada y lee la ventana equivocada. Entonces esto lo que hace es anular una, y entonces yo me veo obligado a leer una sola, y si el conmutador lo puse en horizontal, sé que estoy leyendo el horizontal. Todos los círculos son iguales, son del mismo diámetro, la misma graduación, un grado cada uno. Este 22 es el movimiento fino en horizontal, y creo que es este el 8, no, fijación vertical, acá no está la vista, el movimiento fino vertical. Debe estar en esta cara. Después el resto de lo que habíamos visto, aquí vemos el nivel esférico, aquí está el nivel esférico, y aquí está el nivel tubular. Horizontal está el nivel tubular en el centro de la lidada. Bueno, en el electrónico tenemos menos tornillos, porque no tenemos todos los tornillos de lectura, y lo único que tenemos es tornillos de fijación horizontal y pequeños movimientos, que en este está en conjunto. Fijamos con una parte y hacemos pequeños movimientos con la otra parte del tornillo. Incluso hay teodolitos que no tienen fijación del círculo horizontal, sino que la fijación es a través de un freno, digamos, como que tiene un rozamiento y hace que a uno le presente cierta dificultad de girarlo. Entonces, cuando lo dejó de girar, o forzar para girarlo, actúa inmediatamente el tornillo de pequeños movimientos, porque como que quedó fijado, pero es por rozamiento. En los que tienen los dos tornillos de fijación y de pequeños movimientos, hay que tener mucho cuidado, porque si uno trata de mover el anteojo, o trata de mover la lidada, de girarlo, y se nota una resistencia, es porque está fijado el tornillo de fijación. O sea, está ajustado el tornillo de fijación. En consecuencia, no hay que forzar. Los únicos que no tienen tornillo de fijación son los que se manejan los movimientos groseros a través de
rozamiento. Entonces, en este caso, en este teodolito están juntos lo de fijación y de pequeños movimientos del anteojo y de la lidar. Acá tienen la pantalla, algunos tienen pantalla de un lado y otros tienen pantalla de los dos lados. El teodolito, vamos a ver después que lo podemos, tenemos muchas veces que utilizar observando desde este lado que estamos viendo o observándolo desde atrás, del lado opuesto, para ciertas mediciones y para corregir ciertos errores. O sea que es muy sencillo este tipo de instrumento electrónico. La estación total, que no tengo la imagen ampliada acá, pero esta que vemos acá, lo único que se puede decir que varía es que el display tiene además un teclado. Este tiene un teclado para ciertas pequeñas, ciertos comandos muy sencillos, pero este tiene ya un teclado que responde a una computadora y entonces se pueden hacer cálculos. Después es muy similar, salvo que acá tenemos agregado este cuerpo que es el distancio, que me permite medir distancia. Después, las bases son iguales, exactamente iguales en los tres, cualquier teodolito se puede montar sobre cualquier trípode, y este sería el trípode que usamos para los teodolitos. El trípode tiene una parte interior que es móvil, acá tiene un tornillo de fijación, yo suelto este tornillo y esta parte interior se desplaza haciendo que el trípode quede más alto o más bajo. Y eso ocurre con las tres patas. Estas patas se abren, prácticamente se pueden poner horizontales, se van levantando, ponerlas prácticamente horizontales, es decir, no lo van a hacer nunca así, pero tiene esa libertad de movimiento para poder expandir las patas o comprimirlas de acuerdo al lugar en el que tengamos que hacer la estación. Muchas veces las estaciones se hacen en lugares muy reducidos o con desnivel. El desnivel es importante, entonces las patas van a quedar una más alta que la otra. Bueno, eso hace que tenga esa posibilidad. Este movimiento que hacen las patas se tiene que hacer siempre tratando de que esta parte quede horizontal. Esta parte tiene esta forma, la cabeza del trípode. Tiene esta forma triangular. Es de acero y aquí tiene un tornillo, se llama tornillo de sujeción del teodolito. Ese tornillo viene con el trípode. ¿Ven? El tornillo que está acá está fijado al trípode. Está fijado sobre una corredera, estas dos líneas azules que se ven acá, es una corredera que a su vez gira la corredera. Tiene un pivote acá y desde este punto puede girar hacia un lado o hacia el otro, además del tornillo desplazarse en este sentido. Como el diámetro del tornillo es mucho menor que el círculo, que el agujero que tiene la base del trípode, el agujero que pasa de lado a lado, la base, me permite que el teodolito pueda ser fijado, apoyado en un costado, apoyado acá o apoyado acá, el tornillo de fijación. Con lo cual el teodolito se mueve en cualquier sentido encima de esta base. Ya vamos a ver para qué sirve eso, pero es muy importante. Entonces estas son las patas, esta es la base, la base de apoyo o coronamiento del trípode, como dice acá, y este es el tornillo de fijación. Aquí vemos la forma en que uno debería colocar el trípode. Ya lo vamos a ver en la puesta en estación, pero lo ideal es que las patas queden aproximadamente equidistantes en ángulo, tres entre sí, que tuviera un ángulo de 120 grados entre cada una de las patas. ¿Para qué? Para garantizar la estabilidad del trípode. Vamos a ver ahora, el otro día vimos en qué consistía el nivel esférico. El nivel esférico lo que me permite, habíamos visto, es generar
una aproximación a la verticalidad del eje vertical del aparato, el nivel esférico. Pero su sensibilidad no es tan grande como la sensibilidad del nivel tubular. Por ejemplo, estamos hablando de sensibilidades de 20 minutos para el nivel esférico o más, y de 2 segundos, 4 segundos, 5 segundos para el nivel tubular. Eso quiere decir que la aproximación que me da el nivel tubular una vez que está centrada la burbuja en él es muchísimo más grande que la del nivel esférico. Eso me genera o me define la forma o el sentido o el orden en el cual se tiene que hacer la operación de puesta en estación. Bueno, la operación de puesta en estación es la que me garantiza la correcta medición de los ángulos. Porque si la puesta en estación no fue buena, los ángulos no los voy a medir en un plano horizontal. El teodolito, la posibilidad que tiene, la ventaja que tiene, es que su forma, la disposición de sus ejes, se hizo de tal manera que cuando mide uno un ángulo, y el punto, supongamos uno está estacionado, está situado con el aparato en un vértice O, y tiene que medir un ángulo hacia un vértice A, o entre un vértice A y un vértice B. Aquí no tengo una imagen, pero bueno, supongamos que tenemos que medir un ángulo, estamos estacionados aquí, tenemos que medir un ángulo entre esta alineación y esta alineación. Por la forma de construcción del aparato, por la disposición de sus ejes, vamos a ver un gráfico sobre eso. El ángulo que me proyecta el teodolito, el ángulo que me mide, es siempre el ángulo horizontal. No tengo que hacer una reducción como la distancia. Cuando yo mido una distancia y la mido sobre un plano inclinado, el relieve es sobre un plano inclinado, yo tengo que llevar, mediante el coseno del ángulo vertical, esa distancia al plano horizontal. El teodolito, así yo tenga el vértice A ubicado a 30 metros de altura respecto de mi posición, que esté 30 metros más arriba, y que el vértice B esté 15 metros más abajo de mi posición, estoy midiendo un ángulo inclinado entre el A y el B, la forma en que mide el aparato el ángulo es, en que lo determina, es siempre proyectado sobre el plano horizontal, por lo cual no tengo que hacer ninguna proyección, ningún cálculo extra para obtener el ángulo. Pero para eso, la puesta en estación tiene que ser, digamos, lo más perfecta posible para que el círculo horizontal, que es sobre el cual yo mido el ángulo horizontal, esté contenido en un plano horizontal. Entonces, para eso es digamos, todo el cuidado que se hace en la puesta en estación. Entonces, ¿qué es la puesta en estación? La puesta en estación es la operación de colocar el instrumento de medición en condiciones de medir, en condiciones óptimas para medir. En el teodolito necesito que el círculo horizontal quede en un plano horizontal, pero que además el eje vertical del aparato pase por el vértice, el vértice del ángulo que voy a medir. Es decir, si voy a medir, vuelvo a la figura anterior, el ángulo, aquí está A, aquí está B, voy a medir el ángulo entre A o B, además de necesitar que el círculo horizontal esté horizontal, necesito que el eje vertical del aparato, sobre el cual gira la nidada, pase por el punto O. Esas dos operaciones
la de horizontalizar el círculo horizontal y que el eje vertical pase por O, son el fundamento o lo más importante de la operación de puesta en estación, en el caso de la medición con teodolito. Bueno, vamos a ver entonces cómo trabaja el nivel tubular. El nivel esférico lo vimos en la primera clase, donde dijimos que el nivel esférico me garantiza que tengo una cierta verticalidad del instrumento o del jalón, cuando lo vimos para verticalizar un jalón, si la burbuja de aire que tiene ese líquido dentro del nivel esférico está, digamos, adentro de ese pequeño circulito grabado en la parte superior del nivel esférico, que es un tubo cilíndrico, pero que está con su eje en sentido vertical. Así que lo que nosotros vemos es la tapa de ese tubito, y ahí está grabado el circulito dentro del cual voy a hacer que la burbuja se ubique. En el caso del jalón, lo apoyaba sobre una cara del jalón y lo iba moviendo, inclinándose un lado hacia el otro, hasta el momento en que quedara la burbuja centrada, y ahí es como que clavo el jalón en forma definitiva para que lo tenga sobre el punto y verticalizado. Esa operación la hago en el teodolito, vamos a ver exactamente cómo lo hacemos, pero la hago moviendo las patas del trípode, subiendo o bajando las patas del trípode. En esa posibilidad que tiene de estirarlas o cortar. El nivel tubular es el que centramos con esos tornillos que llamamos calantes, que tienen muy pequeño movimiento. Por eso, por ese pequeño movimiento, no pueden corregir grandes inclinaciones del eje vertical. Las grandes inclinaciones se corrigen con el nivel esférico. ¿Y en qué consiste un nivel tubular? El nivel tubular es una fracción de un anillo, o una superficie tórica, es decir, que es como si fuera un anillo, pero lo que se toma es una muy pequeña fracción, con un radio de curvatura muy pequeño, es decir, digamos, mejor dicho, con una curvatura muy pequeña, o sea, un radio de curvatura muy grande. Esto que vemos acá en la imagen es exagerando el nivel tubular. Nosotros observamos el nivel tubular, tanto el nivel común de albañil, como el nivel de teodolito, o algún otro instrumento que necesita este tipo de nivel. Vamos a ver que lo apreciamos como un tubo plano, un cilindro de cristal o de vidrio plano. En realidad tiene una pequeñísima curvatura, y esa curvatura hace que cuando se lo calibra en fábrica y se lo coloca sobre la base de la nidada, la burbuja quede centrada en el centro, quede ubicada en el centro de la graduación que tiene ese nivel. Ese tubito de cristal tiene 3 o 4 rayitas y medios de espacio también marcados, de manera tal que se calibra para que la burbuja quede en el centro. Cuando la burbuja quede en el centro, este plano de aquí abajo, está horizontal. Estos dos elementos, estos dos extremos que vemos acá, son un extremo que es basculante, y aquí tiene un tornillo de graduación. Entonces en fábrica se lo gradúa, se pone con otros elementos de comparación el círculo en forma horizontal, y se gradúa la inclinación de este tubito, de manera tal que, con la garantía de que está apoyado sobre algo que está horizontal, se lleve, subiendo o bajándolo, la burbuja al centro de la graduación. Así viene calibrado el nivel tubular de los teodolitos. De manera tal que si
yo centro la burbuja entre esas rayas, entre estas graduaciones, tengo la certeza de que se cumplió que esto esté horizontal. Y esto es solidario con el eje horizontal. De cuenta que esta línea gruesa oscura es el eje horizontal. O sea que centrando esto, yo garantizo que el eje horizontal, perdón, que el círculo horizontal esté horizontal. Con lo cual se cumple la condición para que el teodolito me mida los ángulos proyectados independientemente de la altura, o que esté más arriba o más abajo del operador, con la mayor precisión posible. Vamos a ver cómo se hace el centrado de esa burbuja, como último tema, y ya la siguiente clase vemos lo que es en sí la puesta en estación. Había dicho que el teodolito tiene 3 tornillos calantes, 1, 2 y 3. Hagamos de cuenta que esto es la base del teodolito, o si quieren, el círculo horizontal. Lo primero que se hace, fíjense, moviendo los dos tornillos en el mismo sentido, los dos hacia adentro, hacia la dirección del dedo índice, se colocan los dedos índice y meñique tomando los dos, índice y pulgar tomando los tornillos, muevo en este sentido o en este sentido, de manera tal que se duplica el movimiento. Si yo hago los dos hacia adentro, los dos índices hacia adentro, estoy duplicando el movimiento, o los dos pulgares los giro hacia adentro, estoy duplicando el movimiento. Con lo cual, con muy pequeño movimiento de cada tornillo, voy a tratar de centrar la burbuja del nivel tubular. Una vez que la centré, en este segundo paso, la centré, hay que aclarar que ese tubito a nivel tubular se coloca en la misma dirección de dos de los tornillos calantes, cualquiera. Caso puse C1, C2 y C3, cualquiera de los tornillos puede ser el C1, el C2 o el C3. O sea que si yo estoy instalado de un lado y tengo dos tornillos hacia el lado que estoy observando, giro la alidada de manera tal que el tubito del nivel me quede más o menos, esto es a vista, no es necesario que sea exactamente igual, pero que me quede más o menos paralelo a la línea que une esos dos tornillos. Hago ese movimiento con ellos y centro la burbuja. Una vez que centré la burbuja, uno puede decir, es fácil, no siempre es tan fácil porque la burbuja, el tamaño de la burbuja varía con la temperatura, entonces no es lo mismo el tamaño que tiene la burbuja si estoy midiendo con 20 grados al tamaño que tiene si estoy midiendo con 0 grados. Entonces, si la burbuja tiene el tamaño exacto de la separación entre estos dos líneas del medio, no hay problema, no es fácil. Pero el problema es cuando está un poquito más chica o un poquito más grande. Entonces ya es un poco más difícil calcular el centrado. Pero bueno, eso lo van a ver en la práctica. O con la práctica. Una vez que logré esto, giro a 90 grados. Giro la alidada a 90 grados de manera tal que el tubito del nivel tubular quede perpendicular a la línea original de C1 y C2. También ese giro es aproximado. No hay nada para medirlo. O sea que simplemente se tiene que hacer en forma aproximada. ¿Qué pasa? Cuando yo centré la burbuja, lo que hice es generar esta línea que une los dos tornillos, que es paralela a esta línea roja. Esta línea roja es el eje del nivel. Lo que hice fue horizontalizar el eje del nivel, o la línea que uniría estos dos tornillos. Pero el tercer tornillo puede estar, o el tercer punto que materializa el tercer tornillo puede estar al mismo nivel, más abajo o más arriba de esta línea.
Con lo cual, lo más probable es que cuando giro 90 grados, la burbuja se vaya hacia un lado o hacia el otro, se desplace. Eso significa que, si vamos a la geometría del espacio, yo necesito una línea y un punto que estén en el mismo plano para decir, bueno, este plano es horizontal. Entonces, la línea ya la tengo, lo que necesito es que este punto esté en el mismo plano de esta línea. Por lo cual, moviendo este tercer tornillo, ya no toco los dos primeros, moviendo este tercer tornillo, lo que voy a hacer es llevar la burbuja al centro, como vemos acá. De esta manera, ya tengo definido un plano horizontal para el círculo horizontal. Esto es un teodolito 0 kilómetros, que está en condiciones de funcionamiento perfectas. No tengo nada que retocar. Pero ¿qué pasa? El teodolito, mucho instrumental topográfico, se lleva al campo, se traslada en una camioneta, si bien viene en un estuche que lo mantiene bastante rígido y acolchado, sufre vibraciones, puede caerse, se utiliza al aire libre. Entonces se van produciendo desajustes. Este calibrado que vimos que se hacía en fábrica de manera tal de que se pivotea sobre este punto para que el círculo horizontal que está apoyado sobre un plano horizontal me defina que la burbuja vaya al centro para que después la burbuja me sirva para generar la horizontalidad del círculo. Al revés, o sea, primero se parte de horizontalizar el círculo horizontal, garantizar que esté horizontal, apoyar el nivel tubular sobre el aparato, montarlo y bascularlo de manera tal que, sabiendo que está horizontal el círculo, la burbuja quede en el centro de la graduación. Ahí ya quedó calibrado. Este calibrado, se desajusta con el tiempo, con el uso, con la adaptación de los materiales, con el desgaste. En consecuencia, puede ser que el nivel no esté perfectamente calibrado. Con lo cual surge un problema, porque cuando yo centre la burbuja con el primer paso, o sea que hago este procedimiento, con los dos tornillos primeros, centro la burbuja, siempre tengo que hacer, antes de pasar a utilizar el tercer tornillo, tengo que hacer un paso intermedio, que es girar 180 grados. ¿Esto qué significa? Que este lado va a venir a parar acá. O sea que voy a quedar paralelo a la dirección de los dos tornillos calantes, pero este lado me va a quedar, al girar los 180 grados, me va a quedar de este lado. O sea que lo que estoy haciendo es comprobar si está calibrado. ¿Cómo voy a saber que está calibrado? Porque si yo generé supuestamente con esta posición, tocando estos dos tornillos calantes, generé el centrado de la burbuja, o sea, una línea horizontal. Cuando yo gire 180 grados, la burbuja va a tener que quedar centrada, si esa línea está horizontal. Pero si el nivel está descalibrado, cuando gire 180 grados, va a ocurrir esta situación. Esta es la posición 1, la burbuja, acá está exagerada la inclinación que tiene, ¿no? Para que se vea bien. La burbuja, yo la centré, pero cuando giré 180 grados, la burbuja se movió, o sea, no quedó en el centro. Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que acá tengo la burbuja con un error. Ese error hace que la burbuja quede en este lado. Cuando giro 180 grados, la burbuja gira y me está duplicando el error. Es decir, este ángulo de inclinación, al girar 180 grados, lo estoy duplicando. O sea que el desplazamiento de la burbuja, el desplazamiento que yo veo sobre las líneas, es el doble de la inclinación. Traten de interpretar este gráfico. Este es el lado izquierdo, este lado después viene a este lado, pasa a ser lado derecho, y la burbuja
que tenía un ángulo, o sea, estaba inclinada respecto del verdadero plano horizontal, un ángulo alfa. Cuando yo la giro, va a tener también un ángulo alfa, entonces el desplazamiento de la burbuja entre las dos posiciones es 2 alfa. Con lo cual, el giro a 180 grados que yo tendría que hacer antes de este punto, antes de llegar a este punto a los 90 grados, me va a decir si la burbuja está, si el nivel está calibrado o no está calibrado. Si la giro a 180 grados, la burbuja no se desplaza, queda exactamente donde yo la coloqué en el centro, paso a 90 grados y termino la operación. Pero si cuando giré 180 grados de esta posición, desde esta posición central a una posición opuesta, digamos, con este lado ubicado a la derecha, porque el nivel va a desplazarse hacia este lado, a 180 grados, la olvidada, voy a tener un desplazamiento. Supongamos que se desplazó una división. Si se desplazó una división, como el error es la mitad, el error de inclinación es la mitad del desplazamiento, lo que hago tocando este tornillo, o este, o los dos en conjunto, pero tendría que moverlos en sentidos contrarios, por lo cual, generalmente, para hacer esta operación uno mueve uno solo. Entonces, moviendo uno de los tornillos, lo que hago es corregir la mitad del desplazamiento. Es decir, se desplazó dos divisiones, o una división, yo vuelvo hacia el centro media. Si fueron 3, vuelvo 1,5. Si fueron 2, vuelvo 1. Esa posición o ese desplazamiento debería corregir el descalibrado que tiene el nivel. ¿Cómo lo compruebo? Vuelvo a la posición original, vuelvo a girarlo a la posición original, de la cual arranqué, y compruebo si la burbuja se quedó desplazada media línea o media división desde el lugar del centro, digamos, del centrado. ¿Qué tiene que suceder entonces? Que yo corregí la mitad del error, quedó ubicada la burbuja, supongamos, entre la línea 1 y la línea 2, el menisco de la burbuja, este borde, quedó ubicado acá en el medio, porque se me había desplazado hasta este borde, hasta la segunda línea. Corregí media, el menisco me queda acá. Cuando gire hacia atrás otra vez, vuelvo a 180 grados, o sea, vuelvo a la posición inicial, la burbuja tenía que quedar apoyada en ese lugar, en el medio entre la división 1 y 2. De esa forma yo tengo la seguridad de que corregí el error de descalibrado, perdón, que compensé, no corregí el nivel. Lo que pasa es que encontré cuál era el nuevo punto de equilibrio. Porque ¿qué pasa? En la burbuja, ¿dónde va? La parte más alta del tubito. Por construcción, vimos nosotros, la burbuja va a la parte más alta. Cuando se coloca sobre la lidada, esta es la parte más alta. Entonces la burbuja se centra en la parte más alta. Si cuando yo hago ese proceso, corregir medio valor de desplazamiento, la burbuja al girar 180 grados, volver 180 grados hacia atrás, la burbuja no se desplaza, encontré la nueva posición de equilibrio. Encontré la parte más alta que ahora tiene el nivel, porque compensé ese error de descalibrado que tiene. Una vez que comprobé eso, me voy a la posición 90 grados. ¿Y ahora dónde debo llevar la burbuja? No la voy a centrar, la voy a llevar a esa posición de equilibrio nueva que encontré mediante el desplazamiento entre 0 y 180 grados. Es decir, que ahora voy a trabajar con un nuevo punto de equilibrio del nivel. Esto significa que si el nivel está descalibrado, no es imposible trabajar con el nivelito. Opciones, cuando detecto que está descalibrado, lo envío al service. Pero eso lo detecto en medio de un trabajo, y no puedo suspender el trabajo, y no hace falta suspender el trabajo porque lo puedo hacer utilizando esta otra forma de poner en estación electrolítica. Entonces, hay dos formas
de poner en estación el teodolito en cuanto al tema nivel tubular. Si el nivel está perfectamente calibrado, centro en la dirección de los tornillos calantes. Una vez que centré, compruebo que el nivel no está descalibrado. ¿Y cómo lo compruebo? Girando 180 grados y viendo si la burbuja sigue centrada. Si así sucede, giro 90 grados y centro la burbuja con el tercer tornillo. Ahora, esta es la forma, digamos, óptima. Pero ¿qué pasa? Si está descalibrado el nivel, lo mismo puedo trabajar. ¿Qué hago? Una vez que gire 180 grados y detecto que se desplazó la burbuja, corrijo la mitad del desplazamiento. Vuelvo a la posición inicial para comprobar que corregí bien. A veces es necesario hacer uno o dos ajustes. Hay que tener paciencia porque la burbuja, de acuerdo a la temperatura, se mueve más o menos lentamente. Entonces, uno tiene que esperar que la burbuja se estabilice. Normalmente uno tiene que, si está haciéndole sombra al nivel, bueno, teodolito, tiene que tratar de que siempre quede a la sombra para que esa operación no esté afectada por los cambios de temperatura de los materiales del aparato. Entonces, decía que, bueno, que esa operación de puesta en estación tiene como fundamental esas dos posibilidades. Yo puedo medir con teodolito con nivel descalibrado o con nivel calibrado. Lo que tengo que hacer es buscar la posición de equilibrio. Y lo mismo cuando centro la burbuja, no tengo que hacerlo, digamos, sin esperar que la burbuja se detenga. Giro los tornillos calantes, espero que la burbuja se detenga, porque la burbuja puede estar, cuando hace frío, moviéndose muy lentamente, y si yo intervengo con los tornillos antes de que la burbuja se detenga, no voy a lograr un rápido centrado. Entonces, con tranquilidad, con paciencia, centro la burbuja y tengo la garantía de que voy a estar trabajando bien, aunque el nivel esté descalibrado. Los teodolitos, las estaciones totales sobre todo, tienen el nivel tubular dentro del display, es decir, es una imagen del nivel tubular. Y está el nivel tubular puesto en las dos posiciones, digamos, en la posición de los dos tornillos y a 90 grados. Cuando uno se acostumbra a observar sobre el display, es mucho más rápido y mucho más fácil hacerlo sobre la imagen que sobre la figura real, o sea, lo que uno ve, porque al estar en 3 dimensiones, la coincidencia de los meniscos de la burbuja con las líneas que están marcadas, digamos que es relativa de acuerdo a cómo lo esté observando uno, más de un costado o del otro costado. Entonces, cuando uno observa la figura plana sobre el display, es mucho más rápido y mucho más fácil generar las coincidencias. Cuando uno lo ve en 3D, hay una cuestión de paralaje, desde dónde está el observador respecto del objeto observado. En cambio, cuando uno lo ve en un plano, ese problema no existe. Entonces, resulta, en esas estaciones totales que tienen los niveles en forma digital, resulta bastante práctico, bastante más fácil hacer la puesta en estación. Por último, para la clase de hoy, tengan en cuenta, esto como dato, que todo lo que ha avanzado la tecnología, digamos, hacer que los teodolitos sean electrónicos, pasar a las estaciones totales, que envían distancia, etc. Hay estaciones que nos dan coordenadas, tienen GPS incorporado, entonces nos dan las coordenadas del punto en el sistema de coordenadas general. Eso, digamos, todos esos avances que ha habido, no
no han afectado demasiado a la operación de puesta en estación, que es individual, manual. No hay ninguna herramienta electrónica que se haya incorporado a los teodolitos, o a las estaciones totales, que solucione el tema de subir o bajar las patas, de tirar o acortar las patas del trípode, y hacer ese centrado de los niveles en 90 y 180 grados, e incluso no han eliminado el nivel esférico. ¿Por qué? Porque en muchos casos, para que otros elementos del teodolito funcionen bien, o de la estación total, es imprescindible que el nivel esférico esté centrado. O sea, comienzan a trabajar ciertas partes, sobre todo los niveles, la determinación de altura, comienzan a trabajar ciertas partes del instrumento cuando el nivel esférico está centrado. O sea que no hay forma de zafar de los 3 tornillos calientes. Solo las estaciones o los teodolitos que se usan en minería, por ejemplo, en casos muy especiales. Ahora se suele usar otro tipo de instrumentos. Había unos teodolitos que llevaban un giróscopo que mantenía siempre el eje vertical en forma vertical, pero es un aparato tan caro que no tiene sentido incorporárselo a un teodolito simple. Digamos que en comparación con la tarea de la puesta en estación, agregarle para la verticalidad un giróscopo es más caro ya que el perro. Los beneficios que me va a dar y el menor trabajo. Pero bueno, esa tarea, insisto, no ha sido superada, ha sido mejorada. Por ejemplo, las estaciones totales actuales tienen esa posibilidad de los niveles ya visibles a 90 grados. También también se ha mejorado otro aspecto importante, que es digamos, que ha mejorado la tecnología, que es reemplazar la plomada óptica por una plomada láser, es decir, que uno ni siquiera tiene que observar por ese pequeño anteojito que vemos en la parte inferior del teodolito para ver dónde está pasando el eje vertical del aparato respecto del piso, sino que lo que vemos es un punto rojo en el piso que nos va a decir, sin necesidad de que saquemos la vista, por ejemplo, del nivel tubular o del nivel esférico, que nos va a decir cómo estamos respecto del punto de estación. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Les vuelvo a recordar que